Vamos a presentar ahora una modificación a lo último que hicimos para que se pueda pasar por separado los datos del nombre, apellido y el teléfono. Entonces lo que deberíamos de hacer es lo siguiente. Ya teníamos capturado, por ejemplo, el nombre, el apellido y el teléfono ingresados por el usuario. Entonces en el bundle lo que vamos a hacer es generar un key o una clave para cada uno de los datos que voy a pasar. Por ejemplo, el key nombres, apellidos y teléfono, con putstring para cada uno, ¿no? Bundle putstring, un key para apellidos, bundle putstring, un key para teléfonos, ¿no? Bueno, a continuación se lo enviamos al fragmento, ¿está bien? Pero no se lo vamos a enviar directamente porque en realidad esto va a ser como compartido en memoria. Así que lo único que voy a hacer es llamar al getParentFragmentManager, que lo tenemos acá, llamar a su método setFragmentResult y decirle que quede en memoria compartiéndose un key o una clave enviada que se va a llamar datos persona. Pero fíjate que datos persona está con todo en mayúscula y lo que estamos haciendo es enviarle el bundle completo. ¿Okay? El bundle que en este caso tiene tres campos: nombres, apellidos y teléfono. Entonces en el fragment que va a recibir o desde donde queremos capturar este bundle que ha sido enviado, que sería datos cuenta, vamos a complementarlo de la siguiente manera, ¿no? Para capturar lo que nos han enviado, llamamos a getParentFragmentManager, es decir, simplemente continuamos con lo que ya habíamos hecho, es decir, setFragmentResultListener, capturamos lo que nos han enviado en el bundle datos persona, indicando en este caso el ciclo de vida this y simplemente new fragment result listener, nada más. Entonces a continuación se va a implementar el método onFragmentResult y ahí definimos tres variables, mejor dicho dos variables más porque nombres ya lo teníamos, ¿no? Para obtener desde el bundle result los keys específicos, el key apellidos, el key teléfono, los que nos estaban faltando, ¿no? Y simplemente publicarlos, nada más, o enviarlos a estos TextView. Si nosotros probamos ahora, debemos ver lo siguiente. Al ejecutar entonces vamos a tener la interfaz donde podríamos colocar, por ejemplo, un nombre, un apellido y un número de teléfono, ¿no? Lo registramos, acá tenemos la prueba, vamos al menú y lanzamos el activity, mejor dicho el fragmento, datos de la cuenta bancaria. Y acá ya tenemos esos datos capturados. Bien, lo siguiente que también es importante que ustedes puedan ver es que ahora podamos enviar o generar varios de estos datos hacia un listbox. ¿Ok? Entonces lo que va a suceder es lo siguiente, que por ejemplo vamos a tener que implementar debajo de este botón un list view y cada uno de los datos personales que yo registre o de las personas que yo registre quedarían almacenados en el list view y cuando pase a datos de la cuenta bancaria podría, por ejemplo, ver ese listado. Así que también tendremos que agregar acá otro list view.
bien, entonces manos a la obra. ¿Cómo podemos realizar eso? Empezamos por supuesto por la interfaz, ¿no? Así que vamos a la interfaz, vamos a detener esto, vamos a dirigirnos a el activity al fragment, perdón, de datos personales, y ahí vamos a agregar un list view. Recordemos de que esto está con linear layout, y debajo del botón simplemente ahí vamos a incluir un list view, ok, cuyo ancho va a ser match parent y alto también match parent. Ok, entonces cerramos esto y ahora agregamos algunas otras propiedades, ¿no? Ya que vamos a interactuar con esta view, entonces es necesario su ID. En este caso va a ser lst lista personas. Muy bien, y también está demasiado pegado hacia los bordes, así que tendremos que agregar un margin, ¿no? Un margin para todo mejor de unos 15 dp para que se vea mucho mejor. Muy bien, entonces ya tenemos ahí nuestro list view. Ok, ahora no podemos agregar los elementos de apellidos y nombres directamente. En realidad la forma más sencilla de hacerlo es agregándolo como una clase, así que tengamos en cuenta eso. Ok, pero también vayamos al fragment de cuenta bancaria o datos cuenta, que lo estamos utilizando inicialmente para comprobar, ¿no? En realidad el ejemplo que queremos ver es cómo puedo enviar como parámetro toda una lista desde un fragmento a otro fragmento. Ok, entonces hacemos lo mismo que antes, match parent, alto también match parent para que coincida con todo el contenedor, su ID, en este caso va a ser un lst también, pero le vamos a poner dc lista personas. Esto ya ustedes saben, es para que no tengamos la posibilidad de que los confundamos, ¿no? Bien, acá a ver, tendría que ser tendría que empezar con @id, ¿no es cierto? Muy bien, ahora sí, ya lo tenemos entonces, y solamente vamos a ajustar su tamaño para que no se vea tan bien, tan mal, ¿no? Entonces sería en este caso el margin de 15 dp. Listo, acá lo tenemos entonces. Bien, ahora decíamos de que no podemos agregar tan directamente los datos al list view. En realidad la forma más sencilla sería mediante una clase. Ok, ¿sí? Esa sería en realidad una de las formas. Otra de las formas sería que simplemente concatenemos los datos de la persona y lo enviemos tal y como está, simplemente como un string continuo, ¿no? Lo cual también podría ser posible. Ok, entonces vamos a probar inicialmente de esa forma, ¿sí? Entonces voy a cerrar algunas pestañas que no necesito en este instante. Ok, ahora sí, entonces vamos a datos personales y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesito una lista, un list donde yo pueda almacenar a
a las personas que voy a ir generando. Los datos que voy a ir generando tendrían que ir en una estructura de datos como una lista. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Tenemos visualmente un list view al cual vamos a llamar LCT personas. Pero como estuvimos ya indicando, también necesito una estructura de datos. Entonces esa estructura de datos tendría que ser de tipo lista. ¿Ok? De tipo lista de elementos de tipo string. Ahí está. ¿Sí? Y le voy a llamar lista personas. ¿Está bien? Ahora también le voy a decir que sea del tipo o que utilice el constructor de la clase ArrayList. Esto me va a permitir que pueda modificar sin ningún problema el tamaño de esta lista. El list estaba de color rojo, así que lo que he hecho es simplemente posicionarme y darle al enter, ¿no? Para que se importe lo que estaba necesitando. Ok, entonces ya tengo lista personas, que es una estructura de datos de tipo lista. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que al momento de generar, al momento de insertar el dato, que sería acá, ¿no? En el on click, acá es cuando lo visualizamos. Esto ya no lo vamos a necesitar, solamente lo voy a marcar como comentario. Ok, entonces lo que vamos a hacer es definir un nuevo string al cual vamos a llamar datos, y que simplemente va a ser la concatenación de nombre más apellido más teléfono. Simplemente los estamos concatenando porque indicamos que esa va a ser la primera forma. Bien, y ya lo tenemos. Ahora, como yo tengo ya la lista de personas, puedo agregar hacia esa lista datos, con lo cual ya lo tengo almacenado en una estructura de datos, que en este caso es lista personas. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer adicionalmente es preparar un array adapter. ¿Ok? Y ese array adapter lo podemos preparar acá, por ejemplo. Entonces vamos a indicar un array adapter al cual vamos a llamar simplemente adapter, pero necesitamos especificar de qué tipo va a ser ese array adapter. En nuestro caso va a ser simplemente de strings, y si fuese una clase, de la clase que nosotros estemos indicando, ¿sí? Bueno, por ahora va a ser algo sumamente sencillo. Entonces llamamos a new array adapter, punto y coma. Acá es donde nosotros tenemos que especificar algunos parámetros. Por ejemplo, el contexto para este caso es simplemente obtenido mediante getContext, ya que estamos tratando con fragmentos, y necesito indicar cuál es el tipo de diseño a utilizar, ¿no? Y el tipo de diseño es uno predefinido que viene en android.rlayout.simpleListItem1, ¿no? De un único elemento. Y le voy a decir que este array adapter se encargue de adaptar lo que contenga lista personas. Ok, eso es lo que le voy a indicar. Muy bien, ahora una vez que ya tenemos a la persona, a los datos de las personas en lista personas, necesito mostrarlo en el list view. Y como vimos en una clase pasada, en el list view, en el LCT personas, lo puedo establecer simplemente haciendo lo siguiente, indicando cuál es el adaptador, ¿no? Y listo. Entonces en realidad estaríamos agregándolo y a la vez enviando este único dato, ¿no? Así que por ahora
esta parte la podemos dejar por mientras así para hacer nuestra primera prueba. Ok, entonces ejecutamos. Bueno, por ahí se filtró cómo sería la solución de la tarea, ¿no? Eso lo vamos a ver luego ya. Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, Aldo Ochoa. Listo. Y se supone que lo vamos a registrar. Entonces acá tuvimos un problema. ¿Qué ha pasado? A ver si revisamos con detalle. Nos falta en este caso declarar el objeto LST personas, ¿no? No lo hemos vinculado. Eso me está faltando, ¿ok? Entonces lo vamos a vincular también, como ya sabemos hacer. LST lista personas, que es para este caso, ¿no? Muy bien. Probamos nuevamente. A ver. Aldo Ochoa. Lo registramos y ya está en la lista, ¿no? Otro más. Acá también podríamos aprovechar para ir limpiando, ¿no? Brian Araujo. Y también lo registramos, ¿no? Sí, entonces ya tendríamos dos elementos en nuestra lista. Ok, entonces ahora lo que queremos hacer es enviar esta lista hacia el fragment de datos cuenta. Es solamente como un demo, ¿no? Porque en realidad no sería muy consistente en forma lógica, así que tengan en cuenta eso. Muy bien, entonces lo que hacemos ahora es dirigirnos a datos cuenta y de igual forma como hemos hecho antes, necesitamos una lista para recibir esos datos en memoria, ¿no? Como también un list view. Vamos a empezar entonces con el list view. Acá sería list view, acá sería LST, acá podemos hacer también personas, no hay ningún problema. También necesito el objeto list. Acá sería de tipo string, que sería la lista de personas. ¿Está bien? Es más, hasta para que le puedan ustedes diferenciar, sería lista de personas recibida, ¿no? Este list está de color rojo, al enter, y con eso importamos la clase que se necesitaba. Muy bien, entonces acá, igual que hace instantes, no nos olvidamos y del LST personas lo vinculamos con su correspondiente elemento, ¿no? Entonces r.id .lst datos cuenta lista persona. Muy bien, entonces hasta este punto ya tenemos todo preparado, así que volvemos hacia el fragmento anterior a datos personales para que aquí preparemos el envío de toda una lista, ¿no? Bien, y en este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya no vamos a colocar en Envangle un string simplemente, ¿ok? Sino queremos colocar toda la lista, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto, ¿no?
que el bangle puede recibir un string array list, así ve, put string array list, y acá le pongo, ¿no? ¿Sabes qué? Le digo, esto es lista personas enviadas. Ahí está, ese es el key que estoy utilizando, ¿ok? Adicionalmente indicaría que lo que estoy enviando está en la estructura de datos lista personas. Acá lo vas a ver marcado de color rojo porque falta adaptar esta estructura. Entonces, así como hacemos con los integer cuando colocamos int para decirle que se adapte, entonces acá vamos a colocarlo con array list de string para decirle, ¿sabes qué? Adáptalo a la forma de un array list. ¿Está bien? Ahora, los demás datos que antes enviábamos por separado los vamos a simplemente comentar, ¿sí? Y vamos a decirle de que ahora se genera para el envío hacia el otro fragment algo que se va a llamar datos persona lista. Ok, es más, me lo voy a copiar, datos persona lista, que lo está enviando como un bangle. Ok, ahora sí nos vamos a datos cuenta, y en datos cuenta ya lo tenemos también más o menos preparado porque tenemos ya el segFragment result listener, y acá estamos pidiendo datos persona, ¿no? Estamos a la espera de que nos envíen datos persona, pero ahora le voy a decir que estamos a la espera de datos persona lista. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, para ello entonces nosotros hemos definido una estructura lista personas recibida. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Acá tenemos lo que estábamos haciendo antes y lo estábamos enviando uno a uno a los TextView. Eso ya no lo vamos a necesitar, por lo tanto voy a indicar que al objeto lista persona recibida, que en realidad es una lista de strings, se haga lo siguiente. Lo que tenemos en result, que es un bangle, fíjate eso, ¿no? Result es un bangle, es un contenedor. Entonces de ahí se obtenga un string array list. Ahí está, get string array list. Entonces en este punto tenemos que ingresar el nombre de la clave con la cual se ha enviado el listado de personas. Solamente para verificar, si ustedes revisan en datos personales, lo que hemos enviado como clave es lista personas enviadas. Ahí está, ¿sí? Entonces le decimos que eso está en la clave, en el key lista personas enviadas. Muy bien, acá completamos con un punto y coma, y en realidad ya tenemos la lista de personas recibida en memoria. Nada más que para visualizarlo en el list view necesitamos utilizar un array adapter, así como hicimos antes, ¿no? Entonces un array adapter, es más, hasta podríamos copiarlo desde acá, ¿no? Porque prácticamente es lo mismo, ¿no? Solamente habría que cambiar y ya está. Y esto está en lista personas recibida, y eso es lo que queremos ver dentro del list view. Y finalmente indicamos que al lst personas se le establezca su adaptador con este adapter que tenemos creado ahora mismo. Bien, entonces vamos a hacer la prueba. A ver, ejecutamos. Y se acaba de lanzar. Entonces, a ver,
acá vamos a ingresar a Mario Soto. Sería un ingreso. Luego por ejemplo, Ruth Arias. Bien, y sería acá el segundo registro. Por lo tanto, quiero visualizarlos. Iría a datos de la cuenta bancaria y acá puedes ver que hemos reseccionado la lista completa. Ahora vamos a crear una clase utilitaria, ¿no? Para que esto pueda ser lo más parecido posible a que ustedes puedan resolver su producto académico. Entonces voy a crear un nuevo package, new package, dentro de main Java. Le voy a llamar útil, y acá por ejemplo una nueva clase, ¿no? Digamos, yo le voy a poner PYMS, que son mis iniciales, y esta clase me va a servir sobre todo para hacer algunos cálculos. ¿Está bien? ¿Sí? Como no puedo resolver la tarea directamente, solo vamos a mostrar en un siguiente video. Voy a definir por ahora un método que le vamos a llamar largo texto. ¿Está bien? Largo de texto. Esto por la simplicidad de lo que esperamos hacer, ¿no? ¿Sí? Que me va a devolver un entero, ¿ok? Y que va a recibir un string al cual le vamos a llamar texto, ¿ok? Y lo único que quiero que haga es simplemente devolverme cuántos caracteres contiene ese texto, nada más. Entonces, cuando yo accedo a las propiedades de string, puedo buscar, por ejemplo, su propiedad length sería en este caso. Así es lo único que quiero que haga este método. Me va a devolver el largo, ¿no? del texto. Muy bien, entonces vamos a probar lo que acabamos de hacer, no sin antes guardar esta clase. Me dirijo a datos cuenta y lo que voy a hacer es lo siguiente. Me dirijo a datos personales. En el momento en que insertamos datos, ¿sí? Acá voy a concatenar, por ejemplo, ok, voy a indicarle que esta es la longitud, ¿no? Incluido el teléfono, por ejemplo. O si no, podemos hacerlo así, ¿no? Voy a decir que ahora datos es igual a lo que tenemos en datos, pero también concatenado con lo que me devuelva la clase, un objeto sería, ¿no es cierto? Voy a declarar entonces acá rápidamente a un objeto. Lo mejor sería declararlo acá afuera, porque probablemente lo utilice muchas veces, ¿no? Entonces lo vamos a declarar aquí y voy a decir que de la clase PYMS voy a llamarle mi objeto, así nada más. Listo, y nada más. Entonces mi objeto es una instancia de la clase. Por ahora prácticamente da igual que lo llamemos al constructor arriba o acá, ¿no? En el onViewCreated. Así que voy a llamar al constructor. Listo. Entonces mi objeto ya está inicializado en base a lo que indica la clase PYMS. Listo. Entonces lo que voy a hacer acá es decirle, ¿sabes qué?
mi objeto calcula el largo de texto de datos. Está bien, de lo que tenga en este momento la cadena datos. Y esto para que se note fácilmente en el concatenado que estamos haciendo, le voy a poner un símbolo mayor. Muy bien, y finalmente esto se inserta. Entonces podemos hacer una prueba, ¿no? A ver. Ok, a ver, esperamos que se inicie. Bien. Entonces, por ejemplo, acá. Y cuando lo registramos, ahí vemos, ¿no? Dice que en total hay una longitud de 15 caracteres, incluyendo el apellido, el nombre, inclusive el teléfono. ¿Ok? Listo. Entonces, esto lo podemos pasar hacia la otra lista, ¿no? Como ya hemos visto. Entonces tendríamos que estamos recibiendo el apellido, el nombre, el teléfono, inclusive el largo, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá ustedes podrían trabajar de una forma similar, es decir, sin necesidad todavía de implementar una clase, podrían hacer que al momento en que se inserta el registro a la lista de personas, se efectúe acá algún cálculo, ¿no? Así como yo lo estoy haciendo, ¿ve? Estoy llamando a mi objeto y aplicándole un cálculo. Por ejemplo, supongamos que tengo valores enteros, determinando si es primo, convirtiéndolo a, si es un número entero, convirtiéndolo a base 2, a base 16, qué sé yo, ¿no? Entonces podría ser acá nada más, y hacia el otro lado se podría visualizar. Bueno, eso sería entonces. Me olvidaba con respecto a más o menos cómo queremos la tarea. De hecho, no puedo mostrar todavía la solución, pero sería algo muy parecido a lo que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un primer activity, ¿ok?, que genera aleatorios hasta un número máximo, ¿no? Por ejemplo, hasta un número máximo de 5 dígitos, y empiezo a generar, a ver, aunque en este caso hay un comentario, un ratito voy a descomentar ese comentario. Ok, entonces ya corregí, había una prueba que estaba haciendo, acabo de enviar a la ejecución, ahorita se va a mostrar. Más o menos así es como quisiéramos la entrega del producto académico 1, ¿no? Esto no es exactamente igual, porque en el que se les ha pedido es en un rango, bueno, de un número exacto de dígitos, ¿no? En cambio esto genera hasta un máximo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, le voy a decir hasta un máximo de 6 dígitos, y que empiece a generar aleatorios de hasta 6 dígitos, ¿no? Es decir, que podrían haber de 3, 4, 5, 6. Ok, ya está. Acá genero uno, por ejemplo, de 5, ¿no? Entonces este listado lo voy a revisar si es aceptable para un experimento, y acá me dice, ¿no?, si es adecuado. Este no es adecuado porque no tiene al menos 2 enteros, ¿no? Perdón, no tiene al menos 2 números impares. En los demás sí vemos de que cumple con la condición. Ok, entonces vamos a terminar con este video por el día de hoy. Eso sería todo. Muchas gracias.